Continuamos desde la Cámara de la Propiedad Urbana de León, en colaboración con la Nueva Crónica, con estas referencias y exposiciones en materia de propiedad horizontal, y que si en otras ocasiones habíamos comentado asuntos como el sistema de adopción de acuerdos o el de impugnación de los mismos cuando los propietarios no están conformes con lo acordado con la comunidad de propietarios, pues hoy vamos a comentar otra cuestión que en principio parece sencilla, pero que sin embargo pues también suscita controversias, y que es la cuestión de quién manda o quién gobierna en la comunidad de propietarios. Y en principio tenemos que decir que la norma pues regula solo 4 órganos de gobierno. Básicamente el primero es la Junta de Propietarios, no confundir, a pesar del nombre dice la Junta de Propietarios. No es una junta directiva ni una junta de gobierno, sino que la junta es precisamente la asamblea, la reunión de todos los propietarios que integran la comunidad de propietarios, y que, claro, es donde reside la soberanía de la misma y el órgano decisorio, pero no se pueden reunir a cada día para tomar decisiones. De ordinario se reúnen pues una vez al año, o extraordinariamente cuando circunstancias de ese carácter pues así lo exigen. Y aparte de la Junta de Propietarios, pues para el devenir cotidiano pues está la figura del presidente o el vicepresidente en su caso, el secretario y el administrador, nada más que esos 4 órganos. En cuanto al presidente, pues tenemos que decir que es un órgano obligatorio, que establece la ley que los propietarios han de elegir de entre ellos a un presidente. Quiere decir que por fuerza el presidente tiene que ser propietario. Y dices, ¿qué sucede si algún propietario no quiere ser presidente? ¿Se le puede representar, sí o no? ¿O puede representarle a alguien que no sea propietario? Pues habría 2 mecanismos ahí. Uno primero sería si a través de los estatutos o los acuerdos adoptados por la comunidad pues se contempla el cargo del vicepresidente que le sustituye, y en otro caso pues incluso sí que cabría esa representación a un propietario que por motivos de edad o de salud pues no pudiera ejercitar el cargo y le pudiera representar otra persona, incluso ajena a la comunidad de propietarios, pero necesariamente esa representación tiene que estar avalada o ratificada por la Junta de Propietarios, por la Asamblea de los Propietarios. En cuanto al nombramiento, pues en principio simple, o bien por elección, o por sorteo, o por turno rotatorio. La norma establece que el cargo, el de presidente y los demás, en principio, tiene una duración de 1 año. Puede ser que excepcionalmente se dilate más en el tiempo, pues vamos a ver, pues por ejemplo porque están incursa la comunidad de propietarios en la ejecución de unas obras que se dilatan más del ejercicio anual, o porque están en un procedimiento judicial que también se dilata más de ese tiempo, pero no es muy habitual, o no debería de ser muy conveniente, pues la existencia de que los hay, de presidentes cuasi vitalicios o personas que llevan en el cargo de presidente de la comunidad 8 o 12 años, pues hombre, yo creo que por salud democrática los cargos deberían de renovarse anualmente, que es lo que establece la ley. Y luego sucede también, decíamos que es un cargo obligatorio, y la ley no prevé que el propietario elegido pueda renunciar. No se puede renunciar por sí mismo, vaya, por sí solo. Sí que establece un mecanismo, pero es un tanto dilatado judicialmente, porque dice la norma que si nombran a una persona propietario y quisiera exonerarse de ese cargo, necesariamente tiene que solicitar en el plazo de 1 mes desde el nombramiento, tiene que solicitar autorización o permiso al juez para que le exonere de esa carga, de ese nombramiento. Y claro, el juez previamente lo que va a hacer es oír a todos los demás interesados antes de resolver en equidad, con lo cual pues igual se nos pasa el año y estamos sin presidente. En cuanto a las facultades del presidente de la comunidad de propietarios, pues básicamente 2 y muy limitadas. Una es representar a la comunidad de propietarios en juicio y fuera de él. Y la segunda es ejecutar pues todos los acuerdos y actuaciones que hubiera decidido válidamente o acordado la comunidad de propietarios. Y estos son 2 límites fundamentales, es decir, salirse de ahí significaría que el presidente podría incurrir en responsabilidad, es decir, debería de abstenerse
de realizar actuaciones o decisiones propias que no se limiten o bien a representar a la comunidad o bien a ejecutar lo que la comunidad hubiera acordado. Además de facultades, pues también tiene el presidente algunas obligaciones que ha de cumplir, quiera o no quiera, porque se lo impone la ley. Supuestos, por ejemplo, pues establece la norma que un propietario puede solicitar en una convocatoria previa que se incluya un asunto en el orden del día para tratarlo, debatirlo, votarlo, acordar lo que fuere. Y dice la norma, el presidente lo incluirá en el orden del día. Es decir, no es su decisión o su criterio, esto voy a permitir que se trate o esto no voy a permitir que se trate. Tiene la obligación de incluirlo. Y si no lo hace, pues está haciendo dejación de funciones e incurriría en responsabilidad. Del mismo modo, también la norma establece también que algún propietario pues puede requerir del presidente de la comunidad de propietarios que requiera algún ocupante o vecino, pues por ejemplo por el tema de actividades insalubres, nocivas, peligrosas, ilícitas, y el presidente como tal tiene la obligación de hacer ese requerimiento. Insisto, le guste más o le guste menos. Pensemos que cuando actúa por mandato de la ley o por mandato de la Asamblea, no está actuando él en su propio nombre, sino que lo está haciendo, es decir, quien ejercita las acciones y quien actúa y quien es el responsable es la comunidad de propietarios. Bueno, en cuanto al vicepresidente, pues es un cargo que no es obligatorio, así está establecido en la ley, es facultativo y las comunidades en sus estatutos o en sus acuerdos pueden fijar que exista uno o varios vicepresidentes para sustituir al presidente en las atribuciones que antes comentábamos. El secretario es otro cargo bastante importante, fundamental, lo podríamos definir como el garante o el fedatario de las actuaciones y de los acuerdos que adopta la comunidad de propietarios. Podríamos decir que es como un notario privado para la comunidad de propietarios. Y entre otras funciones fundamentales, pues es el que expide y el que firma las certificaciones de deuda previas a las reclamaciones en los juicios monitorios a los propietarios morosos, o firma también los certificados de las deudas, si las hubiera, de las fincas a efectos de una transmisión previa, una compraventa, o también tiene que certificar respecto de los requerimientos y las notificaciones que se hubieran intentado algún propietario pues para reclamar lo que fuere. Y es muy importante que el secretario no puede certificar esto pues arbitraria o negligentemente, porque responde personal y civilmente de la exactitud y de la veracidad de lo que está certificando, incluso por culpa o por negligencia, con lo cual cuando firma un certificado tiene que asegurarse muy mucho de que lo que está certificando es correcto en base a las actas, a los acuerdos y a los documentos de la comunidad de propietarios. Bueno, después tenemos, como decíamos, otra tercera persona, que es el administrador de la comunidad de propietarios, y a este pues lo podríamos definir como el gestor. Es el que gestiona todas las actuaciones y todos los acuerdos que lleve a cabo la comunidad de propietarios por mandato expreso de esta o de la Junta de Propietarios, y que a veces pues está sometido o bien al nombramiento simplemente en el acta de la reunión de la comunidad de propietarios, o bien mediante un contrato privado de mandato. Puede ser administrador de la comunidad de propietarios cualquier persona física, sea propietario o no de la comunidad, que tenga una cualificación suficiente, y dice la norma que esté legalmente reconocido su capacidad para el ejercicio de esas funciones. La norma ahí es muy vaga, porque dice qué es ese legalmente reconocimiento, no dice si tiene que estar colegiado o no colegiado, pertenecer a un colegio profesional como el de administradores de fincas o no. Pues la ley ahí en ese sentido es un poco vaga. También puede ser administrador una persona jurídica o una corporación, obviamente representada por personas físicas. Las funciones del administrador, pues como decíamos, es el tratar de llevar el devenir cotidiano de la comunidad de propietarios, velar por el funcionamiento, el mantenimiento, la conservación del inmueble y los elementos y los servicios comunes, la ejecución de las obras que aporte de la Junta de Propietarios, elaborar los presupuestos de cada ejercicio anual, elaborar también el estado de ingresos y gastos y todas las demás atribuciones que le establezca la Junta de Propietarios.
Hay, además de estos 4 órganos que establece la ley, pues puede haber otros, no son los legales o configurados legalmente, pero que de hecho en la práctica existen, como pueda ser juntas directivas o juntas de gobierno. Pues en inmuebles que tienen diversos números de portales, pues se nombra una junta directiva donde forman parte pues un presidente de portal y un vocal por cada portal, y esto es a lo que llaman pues la junta de gobierno. Pero eso deberá estar prevenido en los estatutos o establecerse también en un acuerdo válidamente adoptado por la Junta de Propietarios, por la Comunidad de Propietarios. Y lo más básico, lo más fundamental, ya no solo que la Junta de Propietarios autorice la constitución de estos órganos de gobierno, sino que delimite las atribuciones y las facultades de lo que pueden hacer o de lo que no pueden hacer y hasta qué punto pueden comprometer la voluntad de la comunidad de propietarios, de todos ellos. En conclusión, pues como decíamos, hay 3 o 4 órganos de gobierno que son elementos unipersonales, pero que todos están sometidos al control y al mandato de la Junta de Propietarios, es decir, de la Asamblea de la Comunidad de Propietarios, que es donde reside, como decíamos, la soberanía de la comunidad, que tiene como funciones, entre otras, pues el nombramiento de los cargos, su cese, en su caso, la modificación de los estatutos y las normas, la aprobación de los presupuestos, la aprobación de los estados de ingresos y gastos y las obras, y, como decíamos, pues que es donde reside, es decir, quien manda en la comunidad de propietarios siempre es la Asamblea de Propietarios. Cualquier actividad o actuación que hiciera uno de estos otros órganos unipersonales a título personal, sin el respaldo de la comunidad de propietarios, sería ineficaz, inválido y, en su caso, lo peor, pues sometido a responsabilidad. Bueno, y es todo. Esperamos pues en sucesivas charlas pues seguir